Pues es un día, digamos, es un seminario que tiene una particularidad. Lo lleva hoy el doctor Juan Flores, que él es profesor investigador de la Universidad Nicolaita de San Nicolás de Hidalgo, en Michoacán. Esta es una universidad histórica en el país, con una tradición académica y social muy importante en el estado, pero también en el país. Él es egresado también de esa universidad y vino a hacer la maestría aquí en aquel entonces en ingeniería eléctrica, pero en realidad venía hacia computación. Y entonces él, de hecho, es el primer graduado del programa de posgrado de lo que ahora es el Departamento de Computación. No sé si se han fijado en la lista de egresados que está ahí en la planta alta, pues la foto que aparece es la de él, allí. Me estaba diciendo ahora Juan que cuando fueron los 25 años de computación en Cinvestav, en el 2008, Carlos Cuello lo invitó a él a participar. Pues ahora es un gusto tenerlo aquí. Él es, ya dicho, egresado de la Universidad Nicolaita de Ingeniería Eléctrica, en Cinvestav de lo que ahora es la maestría en Ciencias en Computación. Tiene un doctorado en Inteligencia Artificial y Razonamiento Cualitativo de la Universidad de Oregon y una participación muy activa tanto en la vida científica académica como en la parte de hacer aplicaciones y desarrollos industriales de inteligencia artificial en nuestro país, lo cual se dice fácil, pero no es fácil. Es decir, yo tengo un colega paisano nuestro en Oxford que él siempre me decía, dice, yo admiro mucho a los que se quedan en México a trabajar en México en inteligencia artificial y tienen éxito, me decía a mí. Eso me lo dijo hace 20 y pico años, unos 25 años, cuando yo era un estudiante de doctorado todavía. Bueno, yo creo que, y él seguramente le estaba pensando en los que trabajaban en la UNAM, en los que trabajaban en el POLI, la UAM, pero si pensamos todavía trabajar y hacer esta labor a nivel que lo hace Juan en una universidad estatal mexicana, el mérito se multiplica. No sé por cuántos factores, pero seguro se multiplica. Menores que uno, pero bueno. Mayor que uno, por supuesto. Bueno, pues les vamos con un aplauso al doctor Juan Flores. Bueno, gracias Matías por la invitación y es para mí un honor estar aquí en el lugar donde me gradué. Eso de ser el primero fue circunstancial porque pues, yo ya estaba casado desde la mitad de la carrera. Aquí está mi esposa atrás, siempre acompañándome y bueno, pues había urgencia de graduarse. Entonces, yo creo que la primera generación me llevaba como un año y medio de ventaja y pues había que graduarse. Yo me gradué en año y medio, entonces tesis y examen y todo, porque pues no había de otra. Entonces, mi esposa vivía en Zamora con mi hija, yo no tenía absolutamente nada que hacer más que estudiar. Entonces, pues, creo que puedo platicar, de quedar mi paso por el mismo tiempo. Entonces, bueno, algo de lo que les decía Matías que hacemos es, un doctor Matías, es predicción en series de tiempo. Y es interesante, hoy en día todo el mundo quiere hacer machine learning, o como dice mi hijo, aprendizaje machine. Entonces, pero dentro de aprendizaje de máquina hay muchas cosas, y una de las cosas es predicción. Y mucha gente quiere hacer predicción, pero no mucha gente sabe hacer predicción. Entonces, nosotros trabajamos en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Yo soy ingeniero electricista, bueno, era ya hace muchos años. Nunca he trabajado como ingeniero electricista, pero entienden los conceptos y eso. Y entonces, por trabajar en esta facultad, nosotros tenemos una gran relación con el sector eléctrico. Entonces hemos hecho trabajos para Comisión Federal de Electricidad y para el CENACE, aquí en la Ciudad de México, que es el Centro Nacional de Control de Energía. Y donde quiera quieren hacer para diferentes procesos pronóstico, pero no saben cómo hacer pronóstico. Entonces, es un área de oportunidad,
porque la empresa necesita gente que trabaje en esa área y no hay suficiente gente que esté preparada para hacer pronósticos en serie de tiempo. Ok, lo que voy a hablar ahorita no es cómo hacer pronósticos, sino un poquito más de lo que llevamos de avanzada en pronóstico de series de tiempo, y en este caso es cuál es el impacto de la calidad de los datos en ese pronóstico, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cómo modelar el error de predicción, algunas de las cosas que hemos hecho recientemente en esta dirección. Ya está, no se deja, me parece todo resaltado, ya está. Ok, vamos a ver eso. Bueno, la agenda de esta plática es primero una introducción de series de tiempo, cuál es el problema del pronóstico, etcétera, muy brevemente, y luego las características que nosotros proponemos que definen la calidad de un conjunto de datos en series de tiempo, luego pronóstico de las series de tiempo sintéticas, que es de las que hemos usado para este modelado, y luego regresión de error de pronóstico, resultados, conclusiones, trabajo futuro. Entonces, una serie de tiempo es un conjunto de mediciones de alguna variable escalar, bien puede ser vectorial, pero en muchas de las ocasiones trabajamos con una sola variable. Entonces, es un escalar registrado a lo largo del tiempo. Estos registros se dan a periodo constante. En teoría, pues no falta ninguna medición, ¿sí? Siempre y tenemos nuestras mediciones. Cuando hicimos este trabajo con Comisión Federal, un proyecto que acabamos el año pasado, pues resulta de que dijimos, mira, Comisión Federal de Electricidad tiene un medidor en cada transformador de distribución, buenísimo, y ese medidor nos manda vía TCP/IP a una base de datos que en Comisión le llaman SIMOSE, y bueno, pues ¿qué pueda fallar? No, pues no manches, todo puede fallar. Entonces la calidad de los datos, guacala, para el perro, donde dijimos, hombre, va a ser el paraíso de los datos, nada, ¿sí? Entonces, el problema es que nosotros tenemos esta serie de tiempo y cada que hace tic, nuestro reloj, tomamos una medición. Entonces esto pues tiene algún comportamiento, vemos aquí una periodicidad, pareciera que esto además tiene una tendencia, tiene componentes, ¿sí? El problema es cuánto va a valer esta serie de tiempo mañana, ¿sí? Esta serie de tiempo puede representar pues el valor del dólar contra el peso, o viceversa, el valor de una acción de la bolsa, puede representar la carga de un circuito de distribución, o como lo que hemos hecho con CENACE, la carga de toda una región, de las 7 regiones de la República Mexicana, o la carga de toda la República Mexicana de energía eléctrica, ¿sí? Obviamente el megawatts y esas cosas. Entonces, dependiendo de lo que hablemos, pues las escalas cambian, pero el chiste es, y bueno, dependiendo de la aplicación, ese periodo cambia, puede ser cada 5 minutos, cada media hora, cada día, ¿sí? Etcétera. Y el problema es en el siguiente instante de tiempo, ¿cuánto va a valer esta variable que yo estaba observando? ¿Sí? Claro, no sabemos, puede suceder 1000 cosas, ¿sí? O más. Entonces, no sabemos qué pueda suceder en el siguiente espacio de tiempo, y ese es el problema. Es el problema de pronóstico, ¿sí? Y entonces, el objetivo de este trabajo que les estoy presentando es determinar la calidad de los datos. Híjole, está bien canijo, ¿sí? Porque pues, no hay como una referencia, es decir, si estuvieran así sería el 100, ¿sí? Pero no están así, ¿ok? Muchos de estos factores que deterioran la calidad de los datos son difíciles de medir, ahorita veremos. Y entonces, modelar el error de predicción. Para esto, extraemos características de la serie de tiempo. Vamos a ver cuáles, ¿sí? Y estimamos un pronóstico. Estimamos un error de pronóstico sin haber modelado la serie de tiempo y sin haber hecho un pronóstico, ¿sí? Ahí va. Dicen, ay, Fernando, pues ¿cómo? ¿Para qué? Conversación típica. Yo voy aquí con los del CENACE y me dicen, ¿y como qué tan cerquita le vas a atinar, güey? ¿Sí? Porque en el trabajo que hemos hecho con ellos me dicen, tú no te puedes equivocar por más de 500 megawatts, porque cuesta bien caro.
Ellos ocupan esta información de cuánto se va a consumir de energía eléctrica en el país y en cada región, etcétera, para poder decir, a ver, Infiernillo, tú vas a producir tantos megawatts. A ver, Salamanca, tú vas a producir tantos megawatts. ¿Y cuál es la posibilidad de las solares? Pues tanto. Entonces le bajas a la de Salamanca o le subes a la de Chicoacén, etcétera. ¿Sí? Ellos tienen que tomar esas decisiones y son decisiones en tiempo real y muy importantes. Para hacerlas, para llevarlas a cabo, necesitan pronosticar. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cuánto, qué tan cerquita vas a estar de lo real? Y la respuesta es, pues depende de la calidad de los datos. Entonces, pues tú pásame datos y veremos. Entonces, lo que hacemos, nosotros siempre trabajamos con lo que en Comisión Federal le llaman prueba de concepto. Así le llaman ellos, yo no le llamo así, pero así le llaman ellos. Entonces, le digo, dame los datos para el problema que quieras resolver, yo lo veo, si lo puedo resolver, pues me aviento a hacer un contrato, si no, ni para qué me echan soga al cuello, y a ellos tampoco les conviene. Entonces, pásame los datos, lo modelo, y te digo, pues en los datos que me diste, pues le atino como por tanto. ¿Sí? Ok. Bueno, hacer un modelo de estos, pues me cuesta mucho tiempo. Ajá. Y es lo que queremos ahorrar. Queremos contestar esa pregunta más rápido. ¿Sí? Bueno, no hay trabajo relacionado, no hay gente que haya hecho hasta donde yo encontré, ¿verdad? Si ustedes encuentran un trabajo y dicen, ay, pues no lo buscaste bien, pues me lo mandan, por favor. ¿Sí? Pero no hay trabajos relacionados. Los 3 primeros trabajos los hemos desarrollado nosotros acerca de análisis de qué pasa si le meto ruido a la serie de tiempo, cómo se comporta, cómo se va degradando el modelo en la presencia de ruido. Las redes neuronales nos dicen, añádele ruido y me voy a comportar mejor. Entonces, bueno, bajo ciertas condiciones y hasta cierto nivel de ruido, ¿sí? Detección y corrección de valores atípicos, etcétera, ¿sí? Datos faltantes, y bueno, otra, por ejemplo, estimación de la amplitud del ruido. La comunidad de astronomía han hecho muchas cosas acerca de detección de ruido. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque sus telescopios inherentemente traen ruido en sus mediciones. Entonces, bueno, pues luego usamos sus bibliotecas de Python, pero resulta que no jala, pues las tenemos que modificar y adecuar. La bronca con Python, ¿no? De que nadie checa que las cosas jalen y ahí están. Entonces, bueno, abusados. ¿Sí? Y bueno, determinar la magnitud del caos de una señal, pues también hay gente que se ha dedicado a eso. Y bueno, eso no lo hemos bajado, lo hemos implementado, y después alguien más ya implementó, estamos usando sus bibliotecas, en fin. Bueno, esta es la idea. La idea de este trabajo es, yo tengo una serie de tiempo, como esta que ven ahí, y yo le extraigo, en el cuadrito azul que dice Feature Extraction, ¿sí? Le extraigo sus características. Ok. Y por otro lado, lo modelo mediante una red neuronal o lo que yo quiera. Y obtengo el error. Entonces, con las características más el error, hago una base de datos. O hago una entrada a la base de datos. ¿Sí? Un registro. Pero bueno, yo voy a tener muchas series de tiempo. Y para cada serie de tiempo, le hago lo mismo. Y ya tengo una base de datos de series de tiempo, sus características y sus errores. Ok. Y bueno, con esta base de datos yo entreno un modelo y ya voy a tener ese modelo de regresión. ¿Qué quiere decir? Yo voy a calcular el error en base a las características. Entonces, cuando tengo una nueva serie de tiempo, pues resulta de que le extraigo sus características, uso mi modelo de regresión y ya puedo predecir el error. Pues vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Eso es lo que a mí se me ocurrió. Bueno, estas características de las que estamos hablando aquí en extracción de características son 4. Bueno, en cualquier orden, pero primero los datos faltantes. ¿Sí? Los datos faltantes puede ser, por alguna razón se cortó la comunicación, TCP/IP, lo que ustedes quieran, y le faltó un dato. ¿Sí? Pero la estación meteorológica se apagó y nadie se dio cuenta y tiene 3 meses sin datos. ¿Qué hago? ¿Sí? Lo mismo con esos medidores de comisión, lo mismo con cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, entonces,
falta de datos. La otra es outliers o datos atípicos. Pues sí, o sea, todos los datos llegaron, pero tienes un picote por allá, ¿sí? Y si estamos hablando de que esta variable representara la altura de la presa de Infiernillo, pues esto tiene un límite. Y resulta que a mí me están dando una lectura por acá. Si la presa hubiera llegado a ese nivel, puta, ya todo como 20 pueblos para abajo se hubieran inundado. Y Lázaro Cárdenas también. Entonces, pues no. Ajá. Además, en 5 minutos, pues ni en el diluvio, cara. ¿Sí? Entonces, son inconsistencias de los datos. Entonces, ese es el otro. Entonces, ya dijimos datos faltantes, outliers. Ahora ruido. Pues de repente, pues hay ruido, ¿sí? Ruido que puede ser causado por la transmisión, incluso por el truncamiento de los decimales en el ruido. A lo mejor ya sepan por sus materias que eso es cierto. Y si no, pues estudien. Ok, entonces, por ejemplo, conseguimos una serie de tiempo de viento rusas. Yo creo que amañadamente las ponen en enteros, ¿sí? Le cortan todos los decimales. Eso es equivalente a que si aquí decía 15.263856, pues yo le estoy restando un cierto número que son los decimales. Es meter ruido, ¿sí? Entonces, el origen del ruido puede ser muchas cosas. Los niveles de las presas, que les acabo de mencionar el ejemplo, los toman a mano y los anotan en una libretita y después los teclean. Entonces, pues si el cuate llegó bien jarras, pues no sabe si es 28 o 38, ¿sí? Entonces, y luego le anotó mal. Nos dimos cuenta al procesar justamente datos de una presa de aquí cerca de a la salida de Guadalajara, no creo cómo se llama. La mayor parte de los outliers que se tenían era porque seguro que no le tecleaban bien y ponían un número por otro. En lugar de 328 ponían 238 o al revés, ¿no? Entonces, pues, errores por donde quiera. Y el cuarto elemento después del ruido es el caos. Entonces, todo el mundo hemos escuchado caos, al menos cuando su mamá les dice, no manches, tu cuarto es un caos, ¿sí? ya levanta tus calzones del suelo. Pero no es ese caos del que estamos hablando. Sí, ¿no? El caos es, se distingue por dos peculiaridades, ¿sí? Los comportamientos de un sistema dinámico como el que ven aquí nunca se repiten, ¿sí? Nunca se repiten. Esa es una de las cosas, irrepetibilidad. Luego, si nosotros vemos, como ven ahí, en su espacio de fase, cómo van los comportamientos, resulta de que estos comportamientos se alejan de manera divergente, o bueno, divergen de manera exponencial, es decir, divergen muy rápido, ¿sí? Y eso le da todas las características para no poder predecir los sistemas caóticos. El viento es caótico, las señales de irradianza solar son caóticas. Y bueno, pues le hemos medido el nivel de caos y las de solar se ven más fáciles que la de viento y están más difíciles de predecir, ¿eh? Entonces, bueno, nada más para que se den una idea. La irradiación solar en la noche cero y sube, y a mediodía o lo que sea, dependiendo de la época del año, obtiene su máximo y baja. Pues si estamos en el desierto de Sonora, pues todo eso es bien fácil, ¿no? Y ya está. No cambia ni un solo día del año, pero con que haya tantitas nubes, bueno, pues sí, y empieza a oscilar esta cosa bien feo, y baja y en la noche cero, y sube, yeah. Entonces, si su modelo de predicción no es bueno, pues incluso les va a decir, pues en la noche tenemos -3 o lo que fuera, ¿no? De radiación solar, no le podemos regresar energía al sol, así que no es cierto. Entonces, con los parámetros adecuados, pues esto, pues fíjense, para empezar, nos da una distribución ahí bien gacha, ¿sí? Bimodal. Entonces, cualquier cosa que quisiéramos hacer, que dijéramos, pues nuestros datos son normales, por conseguir, qué pedo, no sirve, ¿sí? Ok, entonces, bueno, es bimodal y hay que ver si cada uno de esos modos es normal, etc. Bueno, entonces, el caos no lo podemos controlar. El caos es una propiedad inherente de ese sistema, ese es el sistema de Lorentz, ¿sí? Entonces, el del viento, no puedo decir, pues sale así, ya no va a ser tan caótico, pues todos le haríamos y entonces predeciríamos el clima o lo controlaríamos, no se puede. Entonces, el caos es una medida y ya está, esa no le podemos mover.
Entonces no le vamos a mover. Pero los datos faltantes pueden ser, como les decía, desde un dato hasta muchos datos faltantes, ¿sí? Consecutivos. Lean nuestros papers, si les interesa me dicen y se los pongo, les mando el tema que les interese. Pero hemos tipificado, pues, hacer un análisis y los hemos modelado estadísticamente cómo faltan los datos en un cierto dominio de aplicación, ¿verdad? Es decir, cuál es la distribución de los datos faltantes, cada cuánto se repiten y luego cuánto duran. Entonces ahí hemos hecho algunos estudios, para arriba y para abajo con el día y con otras cosas. Entonces, los outliers o valores atípicos, bueno, si son valores atípicos globales, como aquellas cosecitas de allá, o mucho más fuera del rango, son más o menos fáciles de detectar. Y lo que mucha gente hace es, bueno, vamos a calcular la media, y 3 sigmas para allá y 3 sigmas para acá, ya tenemos el 99%, si fueran normales, ya tenemos el 99% de no sé cuánto de los datos, entonces es muy poco probable que caigan más para allá y más para acá, y le rasuran todos los que estén allá afuera. ¿Sí? Se acabó, ya no hay outliers. Ah, pero luego hay outliers locales. Entonces, si yo aquí tuviera este dato hasta donde está el punto rojo, ¿sí? Pues obviamente es un outlier y ese cae dentro de ese rango que les acabo de decir. Entonces, hay que detectar esos outliers locales y detectar los globales, ¿sí? Bueno, para hacer detección de outliers, pues hacemos algo, no sé si han visto en sus clases de ingeniería de datos, clustering, por ejemplo, DBScan y esas cosas, son algoritmos que detectan los clusters por densidad. Entonces, es algo así como, hace muchos años, bueno, uno estudiaba aquí, usabas el Paint, todas esas cosas, y tenías una cubetita que ponía pintura al dibujito. Ahorita le pones y ni cuenta te das, ya todo está inundado, pero antes, con las máquinas que teníamos, le poníamos y se alcanzaba a ver cómo se inundaba aquella cosa. Qué chido se veía, ahora ya no. Ahora sus máquinas son más buenas que eso. Entonces, es lo que se hace, ¿verdad? Pues tú pones aquí y vas viendo cómo este está cerquita de este está cerquita de este y se ve inundando y aquel quedó solito, pues ahora ya. ¿Sí? En fin, hay muchas cosas. De cada uno de esos temas podríamos hablar más de él. Ruido. Pues para ruido, yo uso medias móviles para suavizar la señal. Y una vez suavizada la señal, pues resto la original de la suavizada y el residuo es ruido. Bueno, aquí se pueden hacer muchas cosas. Y SNR, Signal to Noise Ratio, pues es una razón entre las potencias, medida en decibeles y lo que sea, está la formulita. ¿Sí? Ahí hay que estudiarlo más. La gente que está aquí, sus vecinos del departamento de control, ingeniería, tienen que saber más de eso. Entonces, bueno, les decía el caos, podemos medir 2 puntos en el espacio de fase que son vecinos, que están bien cerquita, y vemos qué tan rápido se separan. Pues es muy fácil hacer un ajuste a una exponencial y calcular un coeficiente de ese exponente en el exponencial y ver qué tan rápido están variando. Entonces, si ese coeficiente es negativo, pues quiere decir que se van acercando. ¿Y qué quiere decir? Pues que el espacio de fase tiene un atractor. Todos, por lejos que estén chinos, ahí van al resumidero. ¿Sí? Pero hay otros comportamientos de sistemas dinámicos que no son así. Bueno, todo esto funciona bien bonito para sistemas dinámicos, donde tienes fluctuación diferencial y bien padre, ¿no? Todo eso jala bien padre. Pero le metes las series de tiempo de viento, de radiación solar, y pues, ¿de qué dependen esas cosas? Su sistema dinámico, ¿cuántas variables tiene? ¿3,000? ¿5,000? Ni sé, ni idea tengo. Entonces, las cosas empiezan a fallar y a fallar mucho. ¿Sí? Entonces, ahí es donde, pues, las matemáticas pues, ya nos dieron el ancho. Es decir, como en todos lados, ¿no? Desde ingeniería dices, supongamos que es lineal. Pues sí, pero nada es lineal. Ajá, nada en el mundo es lineal. Entonces, pues, todo lo que hacen los ingenieros electricistas, híjole, lo siento mucho, pero está limitado. Entonces, si ese lambda, que es el coeficiente, el exponente máximo del Lyapunov, si es menor que 0, si es igual a 0, si es mayor que 0. Si es mayor que 0 tiene caos porque se van separando las trayectorias. Y bueno, esa sí hay una estadística, porque no con un par de puntos ya vas a determinar si es caótico. Tienes que sacar muchos puntos, etc.
¿Sí? Entonces, para recordar, esto que les acabo de decir es parte de la extracción de características. ¿Ok? 4 características, que son las que nosotros, o nuestra experiencia nos dice que son las que más inciden en la degradación del pronóstico. ¿Cómo puedo hacer el pronóstico? El pronóstico, estamos hablando de esta parte. ¿Sí? Entonces yo tengo una serie de tiempo, produzco un modelo para pronosticarla y pronostico. Y yo digo, pues yo pronostiqué así y la realidad fue así. ¿Cuál es la diferencia? Y hay muchas distancias, ¿verdad? El valor absoluto medio, el valor cuadrático medio, la raíz cuadrada del valor cuadrático medio. Ahí busquen valores en Wikipedia, se los dice a todos. Entonces, lo que vamos a ver es cómo hacer estos modelos. Bueno, pues yo tengo un conjunto de datos de la historia de la serie de tiempo que voy a considerar como entrada a mi modelo de pronóstico. Y esa entrada, pues tiene una salida, que es el futuro inmediato. ¿Sí? Claro, la aplicación les dirá, pues yo no quiero ese, yo quiero 30 hacia adelante. Ah, pues 30 hacia adelante es el que yo quiero pronosticar. Y así sucesivamente. Entonces, yo hago un barrido de toda la serie de tiempo y primero una ventana de tamaño m, que es todo un rollo como definir m, y el pronóstico. Eso me da el primer renglón de una base de datos. O si han leído el libro de Deep Learning, pues le llaman ahí matriz de diseño. ¿Sí? Entonces, recorro la ventana y el pronóstico un renglón, perdón, un lugar, y ahora tengo el segundo renglón de esa matriz, y así sucesivamente. Entonces, con esta técnica, estamos convirtiendo el problema de predicción a un problema de regresión. ¿Sí? Estos son los valores de la variable dependiente, estos son los valores de las variables independientes, y pues hay que regresar. ¿Ok? Hay que hacer un ajuste, así le llaman en métodos numéricos. Y bueno, usamos redes neuronales, ya no tengo mucho que decirles seguramente, porque ustedes han llevado mucho de redes neuronales. Estas son las entradas, usamos MLPs, y en la salida está el target, ¿sí? O la variable dependiente. Y entonces, bueno, si, claro, el problema es justamente esto, ¿sí? ¿Qué modelo le pongo? ¿Sí? Pues yo dije bien fácil, M. ¿Cuál es M? ¿Cuántas? ¿Sí? ¿Cuántas M's? Depende de lo que quiera hacer, depende de la calidad de los datos. Si los datos son bien sencillos, esa M puede ser cortita. Si los datos son bien complicados, hay que considerar mucho de la historia de la serie de tiempo. ¿Sí? En muchos casos no deben ser consecutivas, deben de brincarse cachos. Imagínense, tenemos de nuevo el ejemplo de la presa de Infiernillo. Una estación meteorológica les da, depende de cómo la programen, datos cada 5 minutos. Si yo midiera la altura de Infiernillo cada 5 minutos, pues no hay cambio, 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 no hay cambio. Se lo meto eso a esa red neuronal y pues claro, me va a decir, tiene 325 metros, ¿sí? Sobre el nivel del mar, no sé qué altura manejan en Infiernillo, y el que sigue es 325. Ya. ¿Sí? Y entonces, pues ya de repente sube uno y se mantiene constante. Entonces, básicamente es lo que pasó ayer va a pasar mañana y se acaba. ¿Sí? Y dice, entonces, pero a ver, espérate, pues vamos a ver, submuestrearlo y medirlo cada día, o tomarlo cada semana, no sé. Entonces, cada día, cada semana, y empieza a ver, la pregunta es qué parte de la historia debo considerar para hacer un buen pronóstico. Ups. Si además, aparte de eso, ustedes ya saben que no hay manera de decir cuántos layers, cuántas capas debe tener mi red neuronal, y no hay manera de decir cuántas neuronas por capa, pues por ahí hay recetas de cocina, pero todas dicen, y si no jala, pues ahí te ves, ¿sí? Entonces no hay una buena manera. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a hacer, o sea, ese modelo de pronóstico hasta cierto nivel, pues se puede afinar y le bajas el error, y le bajas el error, y le bajas el error, ¿sí? Pero ese proceso te puede llevar una hora, un día, ¿sí? Una semana, un mes, ¿sí? Mucho tiempo. Entonces es lo que no queremos hacer. Por eso es que con esas características y el error hacemos la base de datos y la entrenamos, ¿sí? Y bueno, a veces estos bosques aleatorios o random forest son buenos para hacer regresión.
¿sí? Probamos con redes neuronales, probamos con postcaractores, probamos con una serie de cosas. Y el mejor, con unos alumnos de verano, el mejor pues, fue un bosque aleatorios, un random forest. ¿Sí? Bueno, entonces aquí como resumen, perdón, aquí vienen las perturbaciones a las series de tiempo. Entonces, ¿cómo obtengo yo todas esas series de tiempo? Pues yo podría obtener esas series de tiempo de la industria eléctrica o de hidrología, ¿sí? Yo tengo, como les digo, buenas conexiones con comisión, tenemos en la facultad, entonces pues pásame los datos de las presas o no sé. Se consigue datos, pues. Pero en esos datos ya no le podemos mover nada, ahí están los datos. Entonces yo quiero hacer experimentos controlados para ver si es cierto lo que yo tengo en la cabeza, validar mis hipótesis. Entonces, agarro series de tiempo como la que dieron de Lorentz, y ahí sí, la simulo o hago una integración de las ecuaciones diferenciales, y pues ya tengo ahí, lo estoy ilustrando con una senoide, ¿sí? Que por cierto fue una referencia, porque una senoide no es caótica, para ver si es cierto que me decían en métodos que no es caótica, ¿sí? Entonces, una serie de tiempo, cualesquiera, pues yo le empiezo a poner datos faltantes. Esa notación que hizo mi tesista no me gustó para nada, pero el primer dato son datos faltantes. El segundo dato de esa tripleta son los outliers. Y le meto outliers, ¿sí? Le meto datos faltantes. Es así como, bueno, pues usted sabe que hay datos, perdón, que hay unos positivos y negativos, ¿verdad? Meterle datos faltantes es quitarle datos. Le pongo outliers, le pongo perturbaciones por outliers y le pongo ruido, el tercer numérico. Entonces, lo que era una senoide bien chida, pues miren cómo quedó. ¿Sí? Y así recibimos los datos en series de tiempo. ¿Sí? Todos por ningún lado. Bueno, entonces, tenemos una manera de extraer datos atípicos. Bueno, tenemos varios algoritmos, que no vamos a hablar de ellos ahorita, pero pues supongan que obtuvimos los datos atípicos. ¿Sí? Entonces, sin los datos atípicos, mi forma es esta, y resulta que todos estos eran atípicos. Y los picos que se ven ahí es que se nos pasaron desapercibidos. Ustedes saben, en cualquier proceso de calificación o de clasificación existe el riesgo de falsos positivos o falsos negativos. Entonces, resulta que para datos atípicos, estos son los resultados de nuestros detectores de características, o medidores o observadores de características. ¿Sí? Yo lo perturbé con 5, 10, 15, 20, 25%. Y entonces le meto a estos algoritmos que me detectan los datos atípicos. Y pues donde había 5 me detectó 3, 2, 4. Y pues híjole, después de eso como que no, dije, sí, creo que todo esto va a clonar un gacho. ¿Sí? Y bueno, cuando le metimos 10 también como que los bajo estima. ¿Sí? Bueno, nivel de extracción de ruido, pues también ahí tenemos una señal toda ruidosa y le metemos unas medias móviles con ventana de tamaño 2, 7, 14, 19 y el resto es ruido. Por ahí más o menos sintonizamos nuestros detectores y vemos que para el ruido pues, se le acercó más, ¿sí? Lo que decía yo 5%, o perdón, 5 decibeles era 5.31, 5.29, 3 y cacho, 4 y cacho, se le acercó más, entonces estamos detectando los ruidos más o menos. Luego, ya no puse los datos faltantes porque eso era trivial, o sea, no está el dato, o sea, ahí le tenemos al 100% en todas, ¿verdad? No hay más. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hicimos posteriormente es entrenar una red neuronal para cada una de las series de tiempo para pronosticar. Entonces, el sistema Chen, el oscilador Duffy, tenemos ahí como 100 sistemas caóticos, si que los quieran, ahí están, los hemos coleccionado de todos lados. Y bueno, esto es el error en la fase de entrenamiento, este es el error de validación. Y vemos los errores que se tienen. El ruido, pues me está haciendo mucho ruido porque me pone muy canija ahí la cosa. ¿Sí? El error se va muy lejos. Bueno. ¿Dónde es donde indica lo de ruido? Sí, te digo que esa notación, tengo que cambiar las líneas porque esa notación fue muy mala elección de
de mi estudiante. El primero de los números de arriba es los datos faltantes, el segundo es el ruido y el tercero son los... no, sí. Sí, el tercero son los ya lo he hecho bien hace rato. Pues te digo que está muy mal eso. ¿Sí? Esto es ruido. Aquí me dice. Es un valor atípico si es el del medio. Entonces datos faltantes, valores atípicos y ruido. ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces, vimos para diferentes niveles de las variables que podemos variar, el caos no lo podemos variar, y vemos cuánto nos equivocamos. Y con eso hicimos ese regresor. ¿Sí? Bueno, esto es lo que predice, con estos, es decir, ejemplos de estos renglones de los errores, aquí los tenemos, ¿verdad? Sin ruido, le pegamos rete bonito a las series de tiempo, que de por sí son caóticas, son difíciles de predecir, pero pues ya tenemos ahí cierto callo, ya tenemos muchos años haciendo predicción de series de tiempo. Y bueno, si le metemos datos faltantes y todo, se ve bien. Si le metemos outliers, pues híjole, ya no le pegamos tan bonito, sobre todo los outliers. Si le metemos ruido, ya se degrada mucho el pronóstico, ¿verdad? Entonces, estos son datos tomados al azar de todas las series de tiempo. A final de cuentas hicimos modelos como de 2000 series de tiempo, con todas las series de tiempo que les menciono caóticas, generadas pues de manera sintética por métodos de integración de las ecuaciones diferenciales, y les metimos diferentes niveles de datos faltantes, diferentes niveles de outliers, diferentes niveles de ruido, y eso nos dio como 2160, no me acuerdo cuántas, ¿sí? Series de tiempo. Entonces las procesamos todas. Bueno, para eso sirven algunos de maestría. La chaya, la talacha. Y bueno, pues sí, y bueno, después lo automatizamos y la máquina es la que hace la chamba. ¿Sí? Y los cuates pues, se van a los tacos de libre. Entonces, aquí tenemos datos faltantes, valores atípicos, el ruido. Usamos el inverso de signal to noise ratio, porque el signal to noise ratio nos da qué tan amplia, o la razón de la amplitud de la señal contra la amplitud del ruido. Entonces es grandota. Lo que queremos saber es que esa medida incremente cuando incrementa el ruido. Entonces y usamos el recíproco o el inverso. Entonces y el caos pues es constante para cada serie de tiempo, ¿sí? A veces numeritos muy chiquitos, pero aún así bien chiquitos en los coeficientes de ese exponente, pues nos dice si es positivo, y esto se va a degradar, ¿sí? Y el error de pronóstico, entonces lo modelamos y pues ya tenemos esa base de datos, usamos el modelo de regresión, y cuando tenemos una nueva serie de tiempo, ¿qué hacemos? Esta nueva serie de tiempo le extraemos sus características, ¿sí? Yo no sé qué sea, tú dame una serie de tiempo, yo no sé qué le hayas puesto, porque todavía son sintéticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pusiste? ¿Le pusiste ruido? ¿Le pusiste datos faltantes? ¿Le pusiste outlier? ¿Le pusiste lo que sea? No sé. Entonces me la echas y yo detecto lo que tú le hiciste. Y con eso que tú le hiciste, yo digo, el error de predicción en esa serie de tiempo va a ser de tanto. ¿Ok? Nada, pues qué interesante. Aquí tenemos otra vez las mediciones, nuestra base de datos, y el error que se tuvo en ese mape, o el error que se predice en ese mape, ¿sí? La calidad de los datos, por ahí en algún lugar dicen, la calidad de los datos es 100 menos el S-mape. El S-mape es error porcentual, entonces, ok, pues como que dice que es la calidad, pero no me convence mucho, tenemos que trabajar más en eso, ¿sí? Entonces, nosotros tomamos, pues, como siempre, el Machine Learning, tomamos nuestro training set, o más bien nuestros conjuntos de datos, y lo partimos 70-30 o lo que sea. Con el 70 entrenamos y con el 30 probamos,
¿sí? Pero no, como que dije, no, eso no es suficiente. Entonces inventamos otro experimento que era de a tiro. Tomamos una serie de tiempo, un sistema dinámico que nunca lo hayamos visto, ni en training, ni en validation, ni en nada. Otro diferente, ¿sí? Y bueno... Sistema sintético. Sistema sintético, estamos hablando de puros sintéticos, ¿sí? Y ese lo contaminamos con diferentes niveles de ruido. De ruido, valles faltantes, todo lo que sea, ¿sí? Luego lo procesamos, bueno, los procesamos, porque para cada nivel generamos una serie de tiempo. Entonces, otra vez produjimos un montón, muchas series de tiempo, y cada una le extrajimos los indicadores de calidad. Y cada una la modelamos con un modelo neuronal de predicción y vimos cómo predecíamos, para poder comparar lo que mi modelo de predicción del error decía y lo que el error de predicción decía. Sí, claro que aquí, bueno, pues, y si le hubieras metido más horas al error, al modelado, le hubieras bajado el error o cosas así, ¿no? Lo hicimos más o menos con el mismo esfuerzo que el training. Entonces, calcular el error aproximado con esos indicadores, y los resultados que tuvimos fueron bastante buenos. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Si esto hubiera sido súper bien, hubiera sido una línea de 45 grados y todo sobre la línea de 45. Pues sí hubo variaciones, ¿verdad? Aquí tenemos, pues, si esa fuera la línea de 45, errores bien grandes. No le atinamos de atino, ¿sí? Pero la mayoría le atinamos bastante. Y bueno, hay que seguir haciendo más pruebas y pruebas estadísticas de qué es lo que sucedió con los experimentos y todas estas cosas, ¿sí? Entonces, ya para terminar y no enfadarlos demasiado en su seminario, las características extraídas fueron datos faltantes, valores atípicos, ruido y caos, ¿sí? La extracción de características pues me lleva 110 segundos para series de tiempo de 20.000 datos, ¿sí? Si ustedes ven los libros de predicción de series de tiempo, pues todos tienen ejemplitos de 50 datos. 20.000 más o menos. Nosotros hemos hecho ejercicios tratando de estresar Big Data y esas cosas, de estresar los modelos, saber cuánto tiempo nos lleva a producir un modelo, y los hemos llevado hasta 1 millón de datos o más. Ya se tardan las máquinas, ¿no? Entonces, la extracción de características fueron 110 segundos, es decir, yo le meto una serie de tiempo y en menos de 2 minutos ya tengo sus características. De 2160, la extracción de características fue 66 horas, pero lo hizo la máquina. ¿Sí? Entonces, la regresión del error, pues usamos árboles aleatorios, si ha tardado lo que se haya tardado, eso no importa porque pues, es el tiempo de training, ¿sí? Entonces, si la extracción de características fueron 110 segundos, la regresión del error, medio segundo. Entonces, antes de 2 minutos, ya tenemos una idea de qué error vamos a producir en los datos. Es decir, yo puedo en 1 minuto y 50 segundos y medio contestarle la pregunta a esta persona. ¿Sí? Si mi cliente me dice, ¿y qué tan bueno va a estar? Pues pásame los datos. Si él me dice, aquí está en esta UCD, se la pongo, y antes de que acabemos de echarnos un rollo ahí de qué es inteligencia artificial y machine learning, porque ellos no saben ni nada de qué es eso, pero todos quieren entrarle al machine learning. Entonces, antes de que termine, pues yo creo que más o menos va a andar por tanto tu error, ¿verdad? Entonces, ese es hacia donde hemos estado trabajando, ¿verdad? La evaluación de la calidad de los datos. Si yo hubiera dicho, bueno, pues vamos a, ok, dame tus datos, déjame hacer pruebas y a ver qué, pues me lleva entre 2 días y 1 mes. ¿Sí? Entonces, en lugar de 2 días, o 15 días, o 1 mes, o más, en 2 minutos tengo una estimación del error. ¿Sí? Entonces, pues está bien. Y sobre todo que pues nadie le ha pegado esto, entonces pues, se acaba de graduar mi alumno, pues vamos a comunicar eso, obviamente. ¿Sí? Pero espérense, te hace falta. Yo no creo, la verdad, pero vamos a probar. Yo no creo que esto funcione con series de tiempo de viento. Yo no creo que funcione con solar. Yo no creo que yo pueda entrenar un modelo de estos con solar y después aplicarlo a viento. La verdad no creo.
no creo en tanta belleza. Imagínense que yo tuviera un modelo único para hacer estas cosas. Dale, qué chido. No creo. No, digo no creo porque no lo hemos probado, no lo hemos validado. Pero entonces tendremos que hacer experimentos con la parte de ingeniería eléctrica, ¿verdad? Predicción de viento, todo esto tendiente a predecir el comportamiento de los sistemas de generación de energía eléctrica alternativos, ¿sí? Entonces, viento solar, generación distribuida, generación hidráulica, todas esas cosas que son alternativas. Bueno, la hidráulica no es alternativa, pero es verde. Sistemas de distribución, es decir, la carga en los circuitos de distribución, crecimiento de la red, etcétera, muchas cosas, ¿sí? Economía y marketing, niveles de empleo, desempleo, precios de productos, ventas. Ahora con la cuarta transformación todo tiene que ir al pueblo. Entonces, bueno, pues venta de aguacates en Michoacán, ¿sí? Precio del aguacate en Michoacán. Vamos a predecir cuánto va a valer el aguacate mañana, ¿sí? Porque si no, no nos autorizan el experimento de comercio. ¿Cuántos migrantes van a ser el siguiente año? ¿Sí? ¿Cuánta lana nos van a mandar los migrantes el siguiente año? ¿Sí? Cosas como eso, todo eso. Y están registrados, pues ahí en el INEGI. A lo mejor lo vamos a bajar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer experimentos en otros ámbitos, en otros dominios de aplicación. Hay que agregar nuevas características, pero, características. Si ustedes han estudiado algo como detección de caras, detección de huellas digitales, ustedes a lo mejor saben que se pasaron 15 años todos los científicos del mundo tratando de encontrar características importantes de las huellas digitales, o de la cara, o de lo que sea, ¿sí? 15 años mínimo. Y bueno, pues lo que nos dicen en Deep Learning es, hombre, no se preocupen, esto lo sacan. Sí, pues sí, pueden ser 20 horas, pero 20 horas de una máquina, y no 15 años de quién sabe cuántos científicos alrededor del mundo, ¿no? Entonces, más características, yo creo que no le vamos a pegar, ¿sí? Es decir, yo creo que nos vamos a ir a CNN, no es la de los noticieros, ¿verdad? A redes convolucionales, para evitar la ingeniería de características. Lo que nos dicen es, bueno, pues con esto podemos sacar las características automáticamente, ¿sí? Ampliar la combinación de perturbaciones también es algo que queremos hacer, y modelar más el ruido, porque metimos excesivo ruido y no creo que tenga tanto ruido a series de tiempo. Entonces, bueno, la otra cosa es que las CNN las usan mucho para imágenes, incluso hasta para video, pero no las usan en una dimensión para series de tiempo. Poco hay de procesamiento de señales, de audio, por ejemplo. Entonces, pues hay que hacer muchos experimentos para que las convolucionales, la convolución es una operación matemática que existe en cualquier dimensión, pero pues lo que es más famoso pues son las imágenes de Google y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí a lo mejor si dije algo que no tiene sentido es porque yo no sé ni madre de procesamiento de audio y medio sé poquito de procesamiento de imágenes, pero porque hemos colaborado mucho con Félix Calderón. Adicionar otros métodos de pronóstico. ¿Qué tal si no nada más le pongo MLPs, sino le pongo LSTMs, o le pongo vecinos cercanos, o le pongo ARIB? Entonces, posiblemente mejore la predicción y posiblemente no me quede en el error, sino me quede en darle un hint al científico de datos, ¿sí? Que diga, y te recomiendo que lo hagas con una LSTM. ¿Sí? Pues estaría bien chido, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que se pueden hacer, requieren de mucho tiempo de cómputo y sobre todo de generar los experimentos de una manera adecuada. Ahí es donde tenemos que meter inteligencia natural, ¿sí? Bueno, preprocesamiento de datos, los preproceso o no los preproceso. Ya sé que tiene tanto nivel de ruido, ¿se lo quito o no se lo quito? ¿Sí? Entonces, hay más cosas, hay muchas cosas que hacer en esa dirección. Muchos experimentos por venir. Aquí le vamos. Muchas gracias. Preguntas, comentarios, reclamaciones. Ahí. Oye, Juan, digo, en lo que ellos se preparan, digamos, para poder ubicar
digamos, el valor de esta estimación del error que tú tan rápidamente puedes hacer. Y digamos, también lo que hiciste es plantear pues las limitaciones, ¿no? Y las posibilidades de poder hacer recomendaciones, poder incorporar métodos para mejorar, incluso para sistemas muy complejos. Pero entonces, digamos, las series de tiempo, ¿en qué han sido exitosas hasta ahora? Digamos, así como que lo que presumen los seriólogos de tiempo, ajá, respecto a sus métodos, sí. ¿en qué han sido muy exitosos? Bueno, esto se refiere a campos de aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, en la bolsa de valores pues no lo van a pegar, ¿sí? Pero muchos problemas de la bolsa de valores no es determinar exactamente cuánto va a valer la acción de la comercial mexicana mañana, ¿sí? Sino simplemente va a subir, va a bajar. Si baja, compro. Si sube, vendo. Lo que sea, yo no me dedico a esas cosas, ni me voy a dedicar. Si yo no voy a los casinos y la bolsa de valores es un casino. Entonces, yo no le entro en esas cosas, la verdad no. Entonces, bueno, en todas las cosas econométricas, por ejemplo en Comisión Federal, les interesa saber hacia dónde invertir. Necesitan hacer planeación. A lo mejor ya te estoy cambiando la respuesta de tu pregunta, ¿verdad? Pero son áreas donde se puede hacer predicción y aplicarlo a planeación. ¿Cuánto van a crecer mis circuitos de distribución? ¿Cuánto va a crecer mis zonas de distribución? ¿Para dónde me voy preparando para construir una nueva subestación? ¿Sí? Porque en esas áreas, si tú le apuestas a un crecimiento y construyes una subestación donde chingo no creció, tú te gastaste la lana y la que no está haciendo, sí. Entonces eso quiere decir que tú necesitas, digamos, una calidad de datos adecuada para que tu predicción... Sí, claro. Por supuesto. ¿Sí? Por ejemplo, nos acaban de poner de echar un torito los de comisión para predecir cuánta energía solar se va a generar en cada circuito de distribución. Y eso es a nivel de distribución, porque no me importa si hay una plantota con los de Yusasol en tal lugar, o que si hay una plantota de tal, ¿sí? Lo que les interesa a ellos es la parte de distribución, porque las redes de distribución están hechas para que la energía fluya desde el transformador hasta tu casa. Y de la misma manera que las redes de agua potable, pues empiezan con un tubote y le van reduciendo, y a tu casa te llega un alambrito. Pero si las casas empiezan a generar energía eléctrica y a regresar a la red, puta, truenan la red, No están hechas para eso. Pero entonces me dicen, y yo quiero que tú predigas cuánto voy a ocupar en cada circuito el siguiente año. Ok, dame la historia. Pues es que no hay historia. ¿Sí? O sea, apenas acaban de empezar. Entonces, ¿dónde? Donde haya datos. Donde haya datos de buena calidad. Entonces, sí, sí, hay muchas. Por ejemplo, el trabajo que acabamos de hacer aquí con comisión, y están contentos los de comisión, parece que ha sido un éxito, como tú me dices, ¿en qué lugar hay éxito? Yo no sé si un éxito. Resulta de que con la transformación esta de la, ¿cómo se llama? La reforma energética. La reforma energética, pues hicieron muchos cambios, hicieron un montón de desmadres en comisión, ya lo regresaron. ¿La de Peña Nieto o la que? La de Peña Nieto, que todavía tiene ahí rezagos. Y entonces, el SENACE ya no es comisión, no sé cuántas cosas. Entonces, la Comisión Reguladora de Energía observa a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí? Observa y dice, ustedes tienen que entregar energía de calidad. ¿Qué quiere decir energía de calidad? Pues que el voltaje no varía muy gacho. ¿Sí? ¿Qué quiere decir energía de calidad? Que tus circuitos estén balanceados, que no esté un bien cargado, o que tus fases, una bien cargada y otra bien descargada, ¿sí? Que no haya armónicos, que no sé cuánta cosa. Entonces, pero si Comisión Federal falla por una cierta medida o hasta cierto umbral en esa calidad, multa. Y multotas, ¿sí? Multototas. Entonces, ¿como de qué orden estamos hablando? ¿De millones de pesos? Pues sí, de millones de pesos o de cientos de millones de pesos o más. No me acuerdo ahorita porque no es mi área, yo nomás les proceso los datos, pero son multas muy caras. Entonces, lo que hacemos nosotros es
predecir el factor de potencia, predecir el desbalance de corriente, predecir los abatimientos de voltaje, predecir lo que sea. Esta información le dice al ingeniero de distribución: abusado, la siguiente semana tu circuito va a estar mal en esto. Y ellos ya pueden decir: ah, pues se me va a bajar el factor de potencia, le conecto unos capacitores. Tomar decisiones que en una compañía que no se comisión, pues será, compro más acciones, vendo más acciones, o no sé, consigo créditos a más largo plazo y me aguanto pagarles a los acreedores, de manera que no se me acabe la lana. O sea, en cada cosa hay una acción, ¿verdad? Pero esas acciones son importantes, porque si yo no tuviera esa predicción, me dicen: a ver, ya pasó la semana y tu circuito se comportó mal, no hay nada que hacer, ya es historia, ¿sí? Ya no. Entonces, la idea es predecir para anticiparnos a esos cambios y poder tomar acciones correctivas antes de que ocurran, y sus indicadores de comisión pues estén bien bonitos, porque las camionetas dicen empresa de clase mundial. A ver si es cierto, y bueno, sí, mejorado mucho, ¿Preguntas? ¿Comentarios? Venga, a ver, Jair. Oye, ahorita que decías de que cuando no tienes el histórico, pues lo que estás haciendo es como algo de metaaprendizaje, que es como, dada la tarea, predecir el error que va a tener, ¿no? También hay otras cosas en las cuales se usa metaaprendizaje como para hacer transferencia. Entonces tengo muchos ejemplos de base de datos, errores. No sé si hay algo equivalente aquí de que como tratar de ir a ver múltiples tareas que se han resuelto de series de tiempo para las cuales sí tengo datos históricos, y tratar de sacar ese conocimiento para resolver tareas para las cuales no tengo datos históricos, como zero shot learning o algo así. Pues sí, podría ser, pero en este caso, habría que ver qué tareas se parecen a esa como caracterizar la tarea o el problema del... Sí, porque por ejemplo, es que aquí no sé si tengo pizarrón atrás, pero... Ahí ves. Ahí estabas que... Yo traigo. Sí. Entonces, suponiendo... Vamos un poquito para aquí. No nos quede por aquí. Si te pasas, yo le hago eso. Listo. Ok, entonces vamos a suponer, porque todos los desarrollos tecnológicos dan indicación de que esto va a subir exponencialmente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque todo se miniaturiza, porque todo se abarata, porque es la moda, porque bla bla bla, y entonces pues esto va a ser el crecimiento de las instalaciones solares en cualquier lugar, ¿sí? Pero resulta de que estamos pues por aquí, ¿verdad? Y solamente tenemos pues 3 puntitos que nos dicen hace 1 año, hace 2 años y hace 3 años estaban así. Entonces, por esos 3 puntitos, pues podría muy bien pasar esta exponencial. Pero también podría muy bien pasar sin ningún lugar a dudas. O sea, está bajo especificado el problema, pues, en términos de datos. Sí, entonces, sí, no está tan fácil, pero algo tenemos que hacer y tenemos que satisfacer a estos señores, porque si no nos pierden la fe. Claro, no tenemos una bolita mágica, pero hay que hacer lo que se puede hacer. No sé si te contesté o no. Sí. Falta de ver. Bueno, pues ahí si me pasas más links de aprendizaje y esas cosas. Híjole, hoy en día, bueno, estés en el área que estés, hay tanta cosa que estudiar. ¿Alguien más que quiera preguntar o hacer comentarios? A ver, y creo que está, digamos, pacientes, el formato de datos que tú les pides a tus posibles usuarios, clientes, porque tú me dices, mira, no, dame los datos y yo te puedo predecir. No, es al revés. Es al revés, o sea, cuando tú vas con un cliente, tú no le puedes decir, pero me los das aquí, en este formato. O sea, ellos te dicen, aquí están mis bases de datos. Por ejemplo, en eso que hicimos de predicción de demanda eléctrica, o bueno, perdón, de predicción de calidad de la energía para la Comisión Federal, ellos me dicen, aquí está un dump
de mi base de datos SQL del Simusa. ¿Sabes, güey? Si sabes base de datos o no sabes, estupendo, dice aquel. Entonces, pues tenemos que meterle a todo, a lo que se nos deje venir, así lo tenemos que... Pero entonces, digamos, y entonces ya lo pongo yo en términos, pues, obviamente, de un arreglo. ¿Sí? Ajá. pero digamos, tú ya tienes, porque dices que llega, te da la USB con sus datos y tú en 2 minutos lo estimas. Bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero eso es lo que ya les dije. Depende de cómo estén. Si ellos me lo dieran así como un arreglo, pues sí, en 2 minutos ya está. ¿Sí? Pero no es lo mismo decir, ok, llegando a mi oficina y mañana tienes una estimación. A decir, sí, pues dentro de un mes. Los negocios se enfrían. ¿Sí? ¿Cuál es gente pierde la fe. ¿Cuál es el error que debe tener un sistema de eso para que CFE lo echo a andar? Híjole. Le hago caso. Por ejemplo, en el SENACE nos dijeron, no te puedes equivocar en ninguna medida instantánea con más de 500 kilowatts. Entonces nuestras gráficas de predicción tenían una raya en más 500 y en menos 500. Porcentualmente, ¿eso a qué equivale? Para entender. Ay. O sea, ¿es un 10, es un 20% de error, es un 30, es un 2? Ay, la verdad no me acuerdo. ¿Sí? En muchas aplicaciones nosotros andamos pues, a lo mejor por el 2% de error. No, bueno, eso es fantástico. Eso es muy bueno en muchas ocasiones. 500, bueno, ¿eso cuánto dinero equivale? Eso, también. Otra vez me acaban fuera de la movida. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el SENACE? El SENACE tiene que decir, mira, aquí va a haber un montón de carga. Chin, no estoy preparado para esto, entonces tengo que contratar una planta emergente que haga todo eso. Y si resulta que me equivoqué y era menos, entonces ya lo contrataste y gastaste dinero. ¿Sí? Pero tú le dices, por adelantado le dices y te cuesta una cantidad. Pero si le dices, voy a estar bien y resulta de que, o hasta me va a sobrar. Entonces, si tu error es por abajo, entonces dices, voy a estar bien y de repente se te viene la carga y nomás tienes dos posibilidades. O contratas una planta emergente, ahorita ya todo es la lana de allá para acá en comisión, ya no es comisión de antes. Entonces, si tú le dices a última hora a Salamanca quiero más, sí, pero te va a costar más caro. ¿Sí? O sea, sigue siendo comisión, pero se pasan la lana de un bolsillo para otro. Y te va a costar más caro y entonces ellos ya como compañía, ¿cómo llaman? Subsidiada independiente, no sé qué, ya hicieron su lana y ya se jodieron estas compas, ¿no? Entonces cuesta mucho dinero, o sea, estamos hablando de mucha lana. Obviamente, si tú les proporcionas un sistema que les ahorre esa lana, te lo pagan sin broncas, pero bajarse de esos niveles de predicción no está tan fácil, no es trivial. ¿Sí? La competencia que tenemos fuerte es el INEL. El INEL, el Instituto Nacional de Energías Limpias, no sé qué más. ¿Por qué? Pues porque él nació ahí incrustado en comisión. En un principio no les costaba nada la comisión, pero resulta de, bueno, ya para qué hago, mejor no debería. Pero bueno, ya le ganamos al INEL por mucho. ¿Sí? Le hemos ganado por mucho en varias direcciones. Entonces, pues que están en el negocio, ¿no? La verdad no me acuerdo ahorita de las cifras de pesos. ¿Alguien más? Guillermo. A nivel de equipos, en el proceso que nos comparte, a nivel de equipos de informática, más o menos de qué estamos hablando. ¿Equipos de cómputo? Ajá. Sí. Ajá. ¿De qué tipo de equipo de cómputo están utilizando? Pues ahí en la división de estudios de posgrado tenemos unos 3 clústeres que, bueno, ni son míos, pero pues igual a veces están desocupados. Y cada clúster debe tener unos 40 procesadores, 40 núcleos. Entonces, pues obviamente hay que hacerlo en paralelo para que las cosas se vean más rápido. Entonces, estos tiempos que nos refiere son haciendo este proceso en cómputo paralelo, sí, con clúster. En muchos casos, por ejemplo, para ese trabajo en comisión, tuvimos que producir 8,000 modelos de pronóstico, más o menos. Entonces, pues, ¿cómo le haces si no es con un clúster de esos, con mi máquina? Pues no. Sí, claro. ¿Sí? Ajá. Entonces, sí se requiere un poquito más de poder de cómputo. A través de los... No me acuerdo exactamente, pero sí necesitamos de clústeres, si no la libramos. Lo bueno es que pues ya, y GPUs y todas esas cosas
hay que seguir usando. ¿Más preguntas? A nivel, digamos, ¿en qué revistas tú publicas estos resultados científicos con tus estudiantes? Ajá. Ya tienes como 6 de doctorado, 8, ¿no? ¿Cuántos ¿Y llevas? graduados? Sí, de doctorado. Ya llevo como 6 8. Ya llevas como 6, 8. Como 6 a lo mejor. Ahorita está por graduarse estos días y tengo otros 2 ahí ya casi enfilados a trabajar. Está trabajando pues en su doctorado. ¿En qué revistas publicas? ¿En qué revistas publico? Publicamos en revistas del área de soft computing o de machine learning. Si lo que hacemos es un nuevo algoritmo, porque trabajamos en desarrollar nuevos algoritmos y también en el área de aplicación. No nomás lo estamos en el área de aplicación. Por ejemplo, tenemos algo que se llama Fuzzy Forecasting, le hemos estado dando y lo vamos a publicar en una de las revistas de Fuzzy Reasoning. Entonces, pues ahí lo buscamos. Hemos publicado en revistas de ingeniería eléctrica. Lo interesante de todo esto es que se topó con problemas. O sea, esto desde que estaba Guzmán Arenas y yo estudiando aquí, nos decía, lo chido es que resuelves problemas que te dan para un paper. Pues sí es cierto, resuelves problemas que te dejan una lana y te dan el conocimiento de haber trabajado fuera de las paredes de estas instituciones, y además te dejan un paper y bueno, pues ahí vas entretoreándote de ese y esas cosas, ¿no? Y produciendo alumnos y así la cosa. No, es que yo te lo pregunto porque evidentemente, digo, aquí el mismo Hugo Yair, que trabaja en cosas de aprendizaje profundo y que sabe la necesidad de datos masivos, como todos digamos, plantea algo que pues, uno también piensa, oye, pues sintéticamente por ahí, con base en características de lo que quieres modelar, das datos, pero también nos acabas de mencionar la dificultad, pero digamos, resuelves problemas concretos. Sin embargo, yo también me metí al Web of Knowledge para ver tus publicaciones y veo que tus publicaciones están colocadas en muy buenas revistas, es decir, estas que están en cuartil 1, cuartil 2, etcétera. Entonces, esa doble vertiente que logras entrelazar muy bien, de resolver problemas prácticos en dominios no triviales, junto con publicaciones de buena calidad, pues la verdad es que eso en México es muy peculiar. Gracias. Entonces, Sí, está complicado porque uno está en una situación en los institutos de investigación o universidades o instituciones de investigación en un lugar pues muy cómodo. Pues yo para qué voy a ver si la Volkswagen o las que tienen ahí en Puebla, ¿no? El Audi, no sé qué otras marcas hay ahí, ¿no? Pues para qué si yo sigo produciendo PPC aquí, pues ni me da lana y ya está, ¿no? Y aventurarse a ir un poco más, pues tienes que pasar mucho tiempo haciendo otras cosas que no son algoritmos, que no son papers, que no son... ¿sí? Entonces, vender, no está tan fácil vender, está medio canijo. Y luego te dicen, pues ya está la máquina en un centro de cómputo en Monterrey. Ah, pues chido, güey. Y llegamos y ahí, bueno, no hay nada. Si yo les pedí un sistema, sí, ustedes están en lo que quieran, se las dejamos así, para que ustedes la pongan así o como ustedes quieran, no manchen. ¿Sí? Entonces, desde instalar el sistema operativo, todo hasta interfaz de usuario, todo. Entonces, pues sí está bien canijo. O sea, tan a gusto que estaba yo haciendo papers, güey. Y ahora, no es trivial, pues. ¿Sí? Lleva mucho tiempo. Pero bueno, pues. ¿Alguien más quiere preguntar algo, comentar algo si hay atrás? Referente a la tecnología que utiliza, ¿sobre qué lenguajes de programación trabaja o en este caso sobre qué paradigmas en base de datos maneja? Bueno, dependiendo de lo que estemos haciendo y para quién lo estemos haciendo o allí en nuestros laboratorios o en nuestro posgrado, el lenguaje normal que usamos es Python, ¿sí? Es decir, para el SENACE tiempo real es 15 minutos. Chido, en Python la libra. No estamos hablando de robótica donde si el robot ve venir la pelota y toma una decisión y ya pasó la pelota y tiene que ser en 15 milisegundos. O acciones de control en Comisión Federal de Electricidad donde tienes que restablecer un capacitor o un reswitcheo en 3 ciclos que son
no sé, uno entre 20 de segundo, pues no la libra Python. Pero no le hemos entrado a eso, no está en nuestros planes. Entonces Python está chido, mucho más alto nivel de abstracción. Sé guacala, dice nuestro presidente. Entonces, sí, es lo que hacemos. Si hubiera necesidad de hacer otra cosa, pues haríamos otra cosa. Hemos trabajado mucho en matemática, ¿sí? Es un sistema muy bueno. Pregúntale a Mario qué piensa de matemática. ya creo que ya te lo he dicho. Entonces, es bien bueno. Mario Graf, sí, bueno. Tu primer estudiante de doctorado, ¿no? No, él estudió su doctorado en Essex. Sí, ya, pero sí fue tu estudiante. Mi estudiante de maestría, sí. Bien brillante. Bien bueno y muy guapo. Entonces, por ejemplo, recientemente hicimos pruebas, un artículo que vamos a presentar en ROPEC, pruebas para evolucionar modelos ARIMA, ARIMA. Entonces, hicimos pruebas con Python, usando stats models, y pues, oye, los resultados están bien malos. Bueno, pues denle en R y hay autoarima, y los resultados no están tan buenos, no le podemos llegar. A ver, échenme, yo había hecho un prototipo para comisión en matemática, y bien buenos. Hicimos toda la matemática. Pero eso es para un trabajo académico, ¿sí? Para comisión, luego el primer día me dijeron, yo no te voy a comprar juguetitos caros. Entonces no van a comprar matemática, y luego la interfaz, para meterlo, bueno, Wolfram dice que sí, pero quién sabe, ¿no? Python mucho mejor. Entonces es lo que hacemos. En cualquier momento hacemos pruebas para allá y para acá, pues no tiene una bronca de programar en R, en matemática, en Python, en lo que sea, ¿no? Pero es mejor en matemática o en Python, la neta. Gracias. Muy bien, bueno, pues no sé si haya algún comentario más, alguna pregunta más. Y si no, pues ya saben, ¿no? Tienen el correo electrónico. Yo si los quiero invitar, bueno, pues estamos aquí en la tienda de enfrente. Pero si les interesa el tema, quieren ir a estudiar a la Universidad de Michoacán, estamos a sus órdenes. Ahí ya tienen mi correo. Bueno, si lo buscan en internet, fácilmente sale el doctor Juan José Flores. Y ahí está el nombre. Realmente. Entonces, ha sido un privilegio escucharte, Juan. Mira, pues en nombre aquí del Departamento del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el Departamento de Computación, otorga el presente reconocimiento a Juan José Flores Romero por su brillante conferencia, firma el jefe del departamento y un. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias.